muchachos, veamos la solución del siguiente problema. Nos dicen, en las sucesiones numéricas en progresión aritmética 3, 6, 9, 12, 102, 3, 10, 17, 24, 150, indicar la cantidad de términos que tiene cada uno, dar la suma de los resultados. Bien muchachos, recordemos, cuando se tiene una progresión aritmética, el número de términos con el cual se va a trabajar, ¿cómo se calcula? Se toma la diferencia entre el último término menos el primero, todo dividido entre el valor de la razón, y a toda esta expresión se le suma 1. Tenemos dos progresiones aritméticas, entonces de cada una de ellas vamos a reemplazar los valores que se indican. A ver, para lo que viene a ser la primera progresión, nosotros observamos, el primer término es 3, luego viene 6, 9, 12, hasta 102. Entonces, la diferencia que se toma será del último 102 menos el primero que vale 3. Y como observas, la razón es de 3 en 3. Va aumentando de 3 en 3. Todo esto entre 3 más 1. 102 menos 3 nos da ¿cuánto? 99. 99 entre 3, 33 más 1. El resultado vendrá a ser 34. Este es para la primera progresión. Para la segunda progresión aritmética también procedemos a realizar similar. Tenemos primer término 3, luego viene 10, 17, 24 hasta 150. Va de 7 en 7. Será entonces el primero 150 menos 3 entre el valor de la razón que es 7 y todo esto más 1. 150 menos 3 sale 147. Entre 7, 21 más 1, 22. ¿Qué es lo que se pide como respuesta? La suma de los términos. 34 más 22 suman 56. Y esa será nuestra respuesta alternativa D. Bueno muchachos, veamos la siguiente solución. Calcular el último término de cada una de las siguientes sucesiones en progresión aritmética. 4, 8, 12, 16, 23 términos. Y 4, 7, 10, 13, 30 términos. Indicar la suma de estos últimos términos. Ahora vamos a trabajar reconociendo cómo se calcula el término enésimo, el término del lugar n en una progresión aritmética. El término del lugar n será igual al primer término más el valor de la cantidad o del valor que ocupa la posición, en este caso n, pero disminuido en una unidad. Y todo esto multiplicado por el valor de la razón de la progresión aritmética. Para la primera progresión, que tiene 23 términos, entonces debo de buscar el término del lugar 23. Y el término del lugar 23 será el primero, que vendría a ser 4, más 1 menos de la posición. 23 menos 1 saldría 22. Y 22 por el valor de la razón. La primera progresión va de 4 en 4. Saldría entonces por 4. 4 por 22, 88. Más 4, el resultado es 92. Este es el último término de la primera progresión. En la segunda, vamos de 3 en 3, 4, 7, 10, 13, hasta completar 30 términos. El término del lugar 30 de la segunda progresión será igual. Primer término que aparece en la progresión es 4, más queremos posición 30, le restamos 1, 29. 29 veces la razón, va de 3 en 3, multiplicado por 3. Y esto saldrá 29 por 3, ¿nos da cuánto? 87 más 4, 91. Queremos la suma de estos valores, 92 más 91 nos da 183. Esta será la suma y corresponde a la alternativa B. Muchachos, veamos la solución en el siguiente problema. Se tiene la siguiente progresión aritmética. A cuadrado, 3a, puntos suspensivos, 29 términos. ¿Cuál es la suma de todos los términos? Primero, trabajemos con la progresión aritmética indicada.
Primer término que aparece es A, segundo término es el valor de A cuadrado, siguiente término el valor de 3A. Y continúa. ¿Cuál es la característica de una progresión aritmética? Que va aumentando en una cantidad constante, aumentando o disminuyendo. Se le suma el valor de una razón en este caso, porque es una cantidad creciente. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que si se le suma una misma cantidad, deberá de ocurrir que la diferencia del segundo con el primero me da esta razón. Y lo mismo será la diferencia del tercero con el segundo, me da la misma razón. Por lo tanto, la diferencia de los dos primeros debe ser igual a la diferencia de los dos últimos. Restamos los dos primeros, tendríamos que A cuadrado menos el valor de A deberá ser igual a la diferencia de los dos últimos, que sería 3A menos A cuadrado. Ordenamos los términos. Este menos A cuadrado pasa acá a sumar con signo positivo. A cuadrado con el A cuadrado saldrá 2 veces el A cuadrado. ¿Igual a cuánto? Menos A pasa por acá, tendremos 4A. Simplificamos. Sacamos mitad, mitad de 4, me queda 2. A cuadrado y A se elimina un factor A y acá quedaría 1. El valor de A resulta 2 por 1, o sea que A vale 2. Esta progresión aritmética sería el primer término 2, el siguiente 4, el siguiente 6 y así en forma sucesiva. Se trata de los primeros números pares. Nos dice que debemos trabajar con 29 términos. Cada número par es el doble de su posición. El doble de 1, 2, el doble de 2, 4, el doble de 3, 6, el doble de 29 saldrá 58. En general, ¿cómo se calcula la suma de términos de una progresión aritmética? Sumando el primero más el último, multiplicándolo por la cantidad de términos y dividiéndolo entre 2. Para este caso, reemplazamos 2 con 58, suman 60. Multiplicado por la cantidad de términos, que es 29, y todo entre 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 60, 30. 30 por 29, el resultado saldrá 870. La suma de todos los términos indicados en el problema. Y eso será alternativa B. Muy bien, muchachos, veamos la solución del siguiente problema. Dice, ¿cuántos números enteros diferentes, mayores que 10 y menores que 100, se pueden formar con las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8? Observemos, los números deberán de estar comprendidos entre el valor de 10 y el valor de 100. Es decir, que los números deberán de tener únicamente en su forma dos cifras. Mayores que 10 y menores que 100 son los números desde 11 hasta 99 y todos ellos tienen dos cifras. Para conocer la cantidad de números, lo que se hace es contar la cantidad de valores que toma cada una de las cifras que forman parte de este numeral. Entonces voy a contar los valores que toma A y los valores que toma B. Valores de A, según el problema, solamente podemos utilizar las cifras indicadas. Tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada más. Tenemos las cifras del 1 al 8. Por lo tanto, si solamente utilizamos las cifras del 1 al 8, se utiliza un total de 8 cifras. Similar para B. Tomamos los valores de 1, 2, 3 hasta el valor de 8. Y también tendremos 8 valores. 8 valores de A con 8 valores de B. El total de números está dado por el producto de los valores de cada una de sus variables. 8 por 8 nos da un total de 64 números. Y eso será la alternativa C. Muy bien, muchachos, me acompañan en la solución del siguiente problema. Nos dicen, en una progresión aritmética de 10 términos, se sabe que el quinto y sexto término suman 160. Calcular cuánto suma el primer y el último término. Pues bien, en este caso observa lo siguiente. Cuando se tiene una progresión aritmética, decimos por ejemplo el primero, el segundo, el tercero y así sucesivamente, hasta llegar, digamos, al término último,
Y el último será también pues expresado como el anterior a su n menos 1 y el anterior a él será el a su n menos 2. Se cumple que cuando se tiene una progresión aritmética, la suma de los términos equidistantes es siempre una cantidad constante. ¿Por qué, profesor? Observa, si de acá aumenta en una cantidad tal como R, también aumenta aquí en R, y diré que esto continúa en forma sucesiva. Si este es el último, entonces si le resto la razón, obtendré el penúltimo. Y si le resto la razón al penúltimo, tendré el antepenúltimo. Sumando voy aumentando los términos, restando voy obteniendo los términos anteriores. Entonces eso quiere decir de que el término segundo se puede escribir como el primero más la razón. El tercero se puede escribir como el primero más 2 veces la razón. Y en forma muy similar, el penúltimo se puede escribir como el último menos el valor de la razón. El antepenúltimo se puede escribir como el último menos 2 veces la razón. De tal manera que cuando tú sumas términos equidistantes, ¿quiénes son los términos equidistantes a los extremos? Por ejemplo, el primero con el último. La suma del primero con el último, ¿cuánto es? Es a su 1 más a su n. Si sumamos el segundo con el penúltimo, este segundo con este penúltimo, a su 1 más r más a su n menos r, se cancela el r y te queda a su 1 más a su n, la misma suma anterior. Si sumamos el tercero con el antepenúltimo, a su 1 más 2r más a su n menos 2r, se cancelan 2r, 2r y nuevamente te queda a su 1 más a su n. La suma de términos equidistantes siempre es una cantidad constante. Para el problema, diremos lo siguiente. Tenemos 10 términos en la progresión aritmética. Por lo tanto, tendré primer término y el décimo término. ¿Y quiénes son los términos centrales? Como son 10, entonces en la mitad habrá 5 y en la otra mitad habrán 5. En la primera mitad tendré hasta A sub 5 y en la siguiente mitad empezará en A sub 6. Ahí está. Esta es la parte central. Por lo tanto, si te dicen que la suma del quinto y del sexto, ¿cuánto dice que vale? La suma del quinto y el sexto dice que vale 160. Esa suma es la suma de los términos equidistantes y por lo tanto también tendrá que ser la suma del primero con el último. Por lo tanto, la suma del primero con el último será 160, alternativa B. Bien, muchachos, observemos la solución en el siguiente problema. En una progresión aritmética creciente, el producto de los tres primeros términos es 2415. Calcular el décimo primer término si el segundo término es igual a 15. Vamos a formalizar la representación de estos términos. Dice que el producto de los tres primeros términos es 2415. Por conveniencia, al segundo término lo voy a llamar A, ya que es una cantidad impar de términos, al término central lo llamamos A. Si la razón es R, el siguiente término será A más R, pero el término anterior a él será A menos R. De tal manera que como dato inicial nos dicen que el producto de estos términos viene a ser igual a 2415. Multiplicaré entonces el valor de A más R por el valor de A por el valor de A menos R. Y esto nos da 2415. Pero en forma adicional nos mencionan que este segundo término viene a tener el valor de 15. Como tiene el valor de 15, entonces perfectamente nosotros reemplazamos acá el valor de 15 y en cada una de las expresiones también aparece 15 y también aparece 15 por acá. Te das cuenta que 15 más R por 15 menos R, el producto de una suma por una diferencia, el resultado será diferencia de cuadrados. Saldrá 15 al cuadrado menos R al cuadrado. Pero 15 también puede simplificar acá. Sacamos tercera parte, quedará 805. Sacamos quinta, quedará 161.
Y 15 al cuadrado, tú recuerdas que esto aparece como 225. Por lo tanto, 161 resta 225, la diferencia es 64. Y la razón al cuadrado tiene ese valor. Por lo tanto, la razón es igual a 8. Y si la razón es igual a 8, si este es el término medio, el siguiente será 8 más 15, 23. Y el anterior será 15 menos 8, 7. Los términos serán 7, 15, 23. Ahora, necesito reconocer cuál es el valor que tiene el segundo término, perdón, el decimoprimer término. El decimoprimer término será el término de posición 11. Y el término de posición 11 será igual al primero, 7, más 1 menos de la posición, 10 por el valor de la razón. La razón es 8. 10 por 8 tendríamos 80 más 7, 87 es el decimoprimer término que aparece en esta progresión aritmética. Alternativa A. Bueno muchachos, me acompañen en la solución del siguiente problema. En la siguiente sucesión, 2Q, 2Q más 4, 2Q más 8, hasta 5Q, la cual consta de 25 términos, calcular el valor de Q. ¿Qué es lo que tú observas? Nos dicen que esta sucesión, que empieza en 2Q, continúa en 2Q más 4, sigue como 2Q más 8, y así sucesivamente hasta llegar al término 5Q. ¿Qué es lo que se nota? Repito, de que va aumentando en una cantidad constante que vendría a ser la razón de la progresión aritmética. Va aumentando de 4 en 4. Esa vendría a ser la razón de esta progresión aritmética. Entonces, con estas características, yo puedo reconocer el valor de Q. ¿Por qué? Porque me dicen que hay un total de 25 términos. Entonces, ¿cómo se reconoce la cantidad de términos que hay en una progresión aritmética? La cantidad de términos representado como n será igual al último menos el primero. Saldría 5Q menos el primero 2Q entre la razón. La razón es 4 y todo esto más 1. Por lo tanto, esta diferencia nos daría ¿cuánto? 25. Tenemos que esto saldría 25. Efectuamos. 5 menos 2 saldría 3 veces Q. 1 resta 25. Quedaría 24. 4 por 24, el resultado saldrá 96. Tercera parte izquierda, tercera parte derecha, el valor de Q que queremos hallar vendrá a ser igual a 32. Tendremos entonces que el valor de Q es 32, alternativa A. Muy bien muchachos, me acompañen en la solución del siguiente problema. Con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, ¿cuántos números de 4 cifras pueden formarse si los dos primeros, millar y centena, son impares y los demás, decena y unidad, son pares? Además, en un mismo número, las cifras no se repiten. Tenemos que los números que se forman son de la forma A, B, C, D. Números de 4 cifras, con la característica de que las dos primeras cifras deben ser valores impares y las cifras C y D deberán de ser cifras pares. Además, las cifras que vamos a utilizar van a ser las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. ¿Qué es lo que observas? De esas cifras solamente vamos a considerar impares 1, 3, 5, 7 y 9. Por lo tanto, nuestra primera cifra A solamente podrá ser alguna de estas 5 cifras que se muestran acá. Como solamente puede ser alguna de esas 5, tomará 5 valores. Mientras que la cifra B, como debe ser diferente al valor que toma A, de los 5 valores, tiene que evitar ser igual al valor de A. Por lo tanto, solamente tomará 4 valores. Y eso es para las cifras impares. Ahora para las cifras pares. ¿Qué es lo que observas? En las cifras pares tenemos que resultan 2, 4 y 6. Tenemos 3 cifras pares. Acá tendríamos 3 cifras pares. Y la cifra D que está acá, solamente tendría que tomar 2 valores. ¿Por qué?
Porque como esta cifra también tiene que ser diferente a la cifra C, solamente le quedarán dos valores. La cantidad total de números que se forma está dado por el producto. 2 por 5 me da 10, 4 por 3, 12. El total de números que se forman será 12 por 10 y eso nos da 120 números. Será alternativa C. Bueno muchachos, veamos la solución en el siguiente problema. ¿Cuántos números impares de 3 cifras comienzan con cifra par? Como nos indican que tiene que ser un número que se escribe con 3 cifras, lo representamos de la forma ABC. Pero es un número impar. Y cuando te dicen que es un número impar, evidentemente se refiere a que la última cifra tiene que ser un valor impar. Según eso, decimos que el número formado es un número impar. C tiene que ser impar. Pero aparte de ello, te dicen que debe de empezar con cifra par. La primera cifra, en este caso A, tiene que ser un valor par. Pues bien, con estas condiciones comenzamos a contar los posibles valores que aparecen de cada uno de ellos. Tendremos valores de A, valores pares, evidentemente diferentes de 0. Los valores que tomará serán 2, 4, 6 u 8. Es decir, toma 4 valores. Valores de C, impares, o sea 1, 3, 5, 7 y 9. Toma 5 valores. Valores de B, puede ser cualquier cifra porque no hay condición para ella. Puede ser desde 0 hasta 9 y de 0 a 9 habrán 10 valores para la cifra B. Luego, contados los valores, se toma el producto correspondiente. 4 por 10, 40 por 5, 200. Se forman entonces 200 números con estas características. Alternativa B. Muy bien muchachos, observamos la solución en el siguiente problema. ¿Cuántos términos de la siguiente progresión aritmética, 14, 22, 30, se encuentran entre 500 y 800? Escribimos acá la progresión aritmética mencionada. ¿Cuál es? Aparece como 14, 22, 30 y así sucesivamente. Entonces podemos reconocer que el término que ocupa el lugar n será ¿qué cosa? Será el valor que corresponda al primer término de la progresión, en este caso 14, más 1 menos de la posición, o sea sería n menos 1, por el valor de la razón. Va de 8 en 8, lo multiplicamos por 8. Y esto va a salir 8 por n, saldrá 8 veces el valor de n. 8 por menos 1, menos 8. Con 14 saldría más 6. El término del lugar enésimo de la progresión aritmética obedece a esta figura, 8 por n más 6. Por lo tanto, este término deberá de encontrarse según las condiciones que aparecen en el problema, entre 500 y 800. Entonces por acá escribo, este número a su n, que vale 8n más 6, tendrá que estar entre 500 y el valor de 800. Entonces observamos. Podemos darle valores a n, pero también podemos despejarlo de esta desigualdad. Restamos a todos 6 y saldría por acá 494. Restamos de 6. Le restamos 6, que haría 8n. Le restamos de 6, 796. Seguirá siendo menor que. Dividimos entre 8. 49 entre 8 saldría 6. 6 por 8, 48. Sobra 1. 14 entre 8 saldría 1, sobrando 6. Aproximadamente me queda 7. Menor que. 8 dividido a 79, 9 por 8, 72, sobra 7, 76, otra vez 9, 76, 4, aproximadamente 5. Ya está. Como n es valor entero, los valores enteros que están entre 61,7 y 99,5 serán 62, 63, 64, hasta el valor de 99. ¿Cuántos términos podremos formar? Se conoce que se calcula la cantidad de términos como el último menos el primero para consecutivos más 1. 99 menos 62 más 1 nos daría ¿cuánto? Nos daría 38. Esta progresión tiene 38 términos entre 500 y 800. Alternativa C.
muchachos, observemos la solución del siguiente problema. El primer y último término de una progresión aritmética son AA y 2BA, respectivamente. Si la razón es A y el número de términos es 56, hallar el término 21º. Bien, observamos entonces que la progresión aritmética parte del término A y con una razón igual a A va aumentando los términos hasta llegar al término 2BA. Condición del problema dice que hay 56 términos en esta progresión aritmética. Si hay 56 términos, ¿cómo se calcula? Con el número de términos que se calcula como la diferencia del último menos el primero, 2BA menos AA, entre la razón que resulta será todo esto más 1 y como dato del problema vale 56. Este menos 1 pasa a restar, perdón, este más 1 pasa a restar a 56 y me quedaría 55. El valor de A pasa a multiplicar 55 por A. Entonces me quedaría lo siguiente, mira, 2B A menos el numeral A será igual a 55 veces el valor de A. Observa de que este valor de A con esta cifra se eliminan. Entonces quiere decir que esta diferencia tendrá que acabar en 0. Si esta diferencia acaba en 0, como 55, para que acabe en 0, tiene que ser multiplicado por una cifra par. Entonces te imaginas que A podría ser quizás 4, 8, etc. Pero te das cuenta de que si esto fuera 8, 8 por 55 sería 400 y tanto. Y esto tiene que ser menor de 200 y algo. O sea que con 6 saldría 300. Con 6 no cumpliría. Nos imaginamos entonces que un posible valor de A resulte ser igual a 4. Si A es igual a 4, tendríamos que este número sería el 2B4 menos 44. Y acá sería el producto de 4 por 55 y eso nos da 220. 44 con 220, la suma saldrá 264. Y con ello calculamos que el valor de B resulta ser igual a 4. Nos piden hallar el término 21º. El término de posición 21 es igual al primer término de la progresión que sería AA. Como A vale 4, 44, más la cantidad de términos menos 1, 20, por el valor de la razón, y la razón vale 4. 4 por 20, 80, 80 más 44, eso nos da 124. El término 21º resulta ser 124, alternativa A. Bien, muchachos, observemos la solución del siguiente problema. Nos dice, ¿cuántos números de 4 cifras existen de modo que el producto de sus cifras sea un número par? Vamos a escribir un número de 4 cifras. A, B, C, D. Se requiere por condición del problema que el producto de A por B, por C, por D sea un resultado par. Para que esto se cumpla, puede suceder que tenga 4 cifras pares, o 3 cifras pares, o 2 cifras pares, o que solamente uno sea una cifra par. Entonces tenemos diferentes casos. Podríamos analizar cuando una de las cifras es solamente par y las demás impares. Por ejemplo, cuando A es par y B, C y D son impares. O cuando C es par y A, B y D son impares. Pero te das cuenta que son muchos casos. Cuando tú veas en los problemas que hay demasiada cantidad de casos por analizar, pregúntate, ¿qué es lo que no te piden? Lo que no te piden es que el producto de las 4 cifras A, B, C y D sea un valor impar. Y una pregunta, ¿cuántos casos existen para que el producto sea impar? Pues te digo lo siguiente, para que el resultado del producto de 4 números sea impar, solamente hay un único caso, que la primera sea impar, la segunda sea impar, la tercera sea impar y la cuarta sea impar. Te das cuenta que hay menos casos.
Entonces, como hay menos casos, lo que vas a procurar hacer es lo siguiente: conocer la cantidad de números que existen de este tipo y quitarle lo que no te piden. Quitar los números que su producto es impar. A ver, calculemos rápidamente. ¿Cuántos números de 4 cifras existen? Valores de A, 9, porque no puede ser 0. B10, C10, D10. 9 por 10 por 10 por 10 saldría 9000 números. Acá tenemos 9000 números. ¿Quiénes son los números cuyo producto es impar? Valores impares de A, de 1, 3, 5, 7, 9, 5 valores. Valores de B, lo mismo que en A. Los valores de C, lo mismo que A y B. Y valores de D, lo mismo que A, B y C. 5 por 5 por 5 por 5, esto nos da 625. Son los números que nosotros no queremos. Por lo tanto, los números que sí necesitamos conocer serán 9000 menos 625. Y 9000 menos 625, ¿cuánto vale? 8375. Y esto aparece como alternativa C. Bueno, muchachos, observemos la solución del siguiente problema. ¿Cuántas cifras 2 se emplean al escribir los números naturales desde el 58 hasta el 736? Bien, entonces lo que vamos a hacer es contar primero cuántas veces se repite la cifra 2 en 736 hasta el 736. Y luego quitarles las cifras 2 que se utilizan desde el 1 hasta el 58. Para contar cuántas cifras 2 se han utilizado desde 1 hasta 736, vamos a contar por unidades, por decenas y por centenas. Si contamos en unidades, te diré lo siguiente. Para contar en unidades, debes recordar que la cifra 2 aparece en la posición de unidades cada 10 números, cada decena. Entonces, en este número, veamos cuántas decenas completas hay. Mira, para saber las decenas completas, solamente vas a hacer lo siguiente. Vas a cubrir la primera cifra y ahí aparecen las decenas enteras. Pero ojo, acá te indican las decenas enteras, pero no está empezando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si no estarías contando desde 10, 11, 12. Faltaría una decena. Entonces, solamente cubres la última cifra y le agregas 1. La cantidad de cifras 2 en unidades sería 73 más 1, o sea, 74 cifras en unidades. Continúo. Ahora vamos a contar la cifra 2 en la posición de decenas, o sea, por ejemplo, cuando empezó a contarse en 20, 21, 22 hasta 29. Cada decena estará formada por 10 grupos, pero eso aparece en cada centena. Contamos las centenas que hay acá. Como esta centena es superior a 20, entonces tendremos no 7, sino una más, porque recuerda que la primera centena sería desde 0. Entonces, el número de centenas sería 7 más 1. Y todo esto multiplicado por 10, porque en cada centena habrá 10 cifras en la posición de decenas. 7 más 1, 8 por 10, acá tenemos 80 cifras. Finalmente, contamos en centenas. En centenas, ¿cómo será contar en centenas? También similar. Observamos cuántos millares hay. Profe, ¿no hay millares? No, sí hay. Es este primer millar. Está en 200, desde 200 hasta 299. En cada millar habrá 100 cifras en la posición de centenas. Como estamos en el primer millar, cuya cifra sería 0, entonces tenemos 100 cifras exactamente. Y sumamos, acá tendríamos 4, 7 más 8, 15, va 1, 1 y 1, 2. Habrían 254 cifras, pero esas son desde 1 hasta 736. No nos dicen que contemos de 1, sino desde el número, ¿cuánto? Desde el número 58. Entonces ahora le voy a quitar las cifras 2 que se utilizan hasta el 58. Y muy parecido a lo anterior, contamos las decenas. ¿Qué hacemos? Tapamos acá y vemos que hay 5 decenas, pero eso es más 1, o sea, tendré 6 cifras en unidades. Luego contamos las centenas, que será tapando esto. No hay nada, profe. No, pero tienes que sumar 1. Saldría
una centena y en cada centena tenemos 10. O sea que acá se escriben 16 cifras 2. Por lo tanto, 254 le quitamos 16 cifras. Y al quitarle 16 cifras, ¿cuánto saldrá? 238 cifras que se utilizan en esa escritura. Con ello aparece la alternativa D. Bien, muchachos, observemos la solución del siguiente problema. Si A más B más C es igual a 23, hallar la suma de todos los números de 3 cifras diferentes que se pueden escribir empleando las cifras A, B y C. Entonces, para este problema vas a hacer lo siguiente. Quiero que la cifra sumada con la cifra B, sumada con la cifra C, sumen un valor de 23. Pero con estas cifras A, B y C debemos formar números de cifras diferentes. En otras palabras, las cifras señaladas A, B y C tienen que ser diferentes entre sí. Con ello, te pregunto lo siguiente. ¿Qué tal si una de ellas vale 9? Entonces, las otras tendrían que sumar ¿cuánto? Tendrían que sumar 14. Para que sumen 14, no puede ser 7 con 7. Podría ser 6 con 8. Y podría ser, ¿quién más? Podría ser también 5 con 9. Pero se repetiría la cifra 9. Entonces, una posibilidad que sea 8 con 6. 9 más 8 más 6 me daría 23. Profe, si no es 9, a ver, si le pones 8, estas tendrían que sumar 15. Y para que sumen 15, podría ser 8 con 7, pero estaría repitiendo el 8 primero. Tendría que ser 9 con 6, que es la misma distribución que está acá. 9, 8 y 6 son las únicas cifras diferentes cuya suma es igual a 23. El problema te pide que formes con ellos todos los números diferentes de 3 cifras. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos números puedes formar? ¿Cuántos números diferentes puedes formar con 3 cifras diferentes? La cantidad de valores que se forman sería factorial de 3. ¿Eso cuánto vale? 6. Hay 6 números. Simplemente te indico cuáles serían. Sería el primer número ABC más el otro número ACB, son números diferentes. BAC más BCA más CAB y CBA. Ahí están los 6 números diferentes y vamos a sumar. Profe, pero mejor reemplázalo por los valores indicados, por 9, 8 y 6. Sí, pero te digo una cosa. Como sé de que solamente son esos números, mira, ¿qué pasa cuando sumas en unidades? A más A sería 2A, B más B sería 2B y C más C sería 2C. Sería 2 veces A más 2 veces B más 2 veces C. O sea, sería 2 veces la suma que está acá, 2 veces 23. ¿Cuánto vale el doble de 23? 46. Colocas 6 y llevas 4. En el orden de las decenas, también aparece 2A, también aparece 2B y también aparece 2C. O sea, otra vez 46. Más 4 saldría 50. Colocas 0 y llevas 5. Y acá se nota claramente 2A, 2B y 2C. O sea, otra vez 46. Más 5 saldrá 51. La suma requerida tendrá un valor de 5106. Alternativa D. Muy bien, muchachos, veamos las soluciones del siguiente problema. Halle la mayor suma de la siguiente progresión aritmética. Nos indican, primer término de la progresión, 446. Siguiente término, 440. Siguiente término, 434. ¿Qué es lo que notas? De que es una progresión aritmética decreciente cuyo valor de la razón vendría a ser menos 6. Va disminuyendo en 6 unidades cada vez. Así sucesivamente hasta llegar al último numeral, cuya forma es, según lo que se indica acá, el numeral formado con 2 cifras iguales a A. No nos dicen exactamente cuánto es, pero sí nos piden calcular la mayor suma posible. Por lo tanto, A, para que esto sea la mayor cantidad de términos, debe ser el menor posible. Como tú notas, todas las cifras terminan en valor par. Por lo tanto, este numeral también tendrá que terminar en un valor par.
Podrá ser quizás 22, 44, 66 u 88. Tengo esas alternativas. Profe, que sea 22, con eso es lo menor posible. Podría ser. Pero recuerda que los términos de una progresión aritmética siempre cumplen lo siguiente. Cuando tú divides cada término entre la razón de esta progresión, el residuo siempre es el mismo. 446 lo divides entre 6, 44 entre 6 saldría 7, por 6 42, sobra 2, 26 entre 6, 4, el residuo viene a ser igual a 2. En este otro número, 440, si lo divides entre 6, fíjate, 44 entre 6 saldría 7, 7 por 6, 42, sobraría 2, 20, 20 entre 6 saldría 3, sobrando 2, residuo nuevamente 2. Y te puedo asegurar que cada uno de los términos siempre dividido entre 6 te va a dar el mismo residuo 2. Por lo tanto, esto también debe de ocurrir con este último numeral. Por lo tanto, si fuera 22, 22 entre 6 saldría el residuo 4. No cumple. Entonces el siguiente número formado por cifras pares, ¿quién es? 44. 44, si fuera así, dividido entre 6, saldría ¿cuánto? Cociente 7 y residuo 2. Por lo tanto, él es el que cumple y la secuencia es hasta 44. A vale 4 y ya toda la secuencia es conocida. Calculamos el número de términos. El número de términos será igual. En este caso puedes tomar como si fuera creciente con razón positiva. Podríamos decir 446 menos 44, que es lo que hemos calculado, entre la razón 6. Y todo esto más 1. 444 menos 44, perdón, 446 menos 44 saldría 402. 402 entre 6, 402 entre 6 saldría 67, más 1, 68. La cantidad de términos es igual a 68. Para calcular la suma será igual al valor del primero, 446, más el último, que hemos dicho que vale 44, por el número de términos que acabamos de calcular, 68, y todo esto dividido entre 2. Y el valor de esta suma resultará ser igual a ¿cuánto? Resultará ser igual a 16.660. Repito, esto saldrá 16.660, cuya alternativa vendría a ser B.